Muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que mi grupo y yo escogimos, que se llama la metodología de los sistemas blandos. Y para empezar quiero que definamos cuál es el concepto y cuál es la diferencia entre un sistema duro y un sistema blando. Un sistema duro tiene una estructura definida, un problema altamente identificado con mucha claridad y tiene unos objetivos precisos y cuantificables, ¿sí? En estos sistemas duros se involucra entonces las ciencias exactas, ¿sí? Entonces hay mucha claridad y mucho objetivismo. Entonces, para darle un ejemplo, podríamos entonces decir el análisis de costos y de utilidades en una organización, ¿sí? Por otro lado, tenemos los sistemas blandos. Los sistemas blandos hacen relación a todo lo social, emocional, pensamientos, percepciones, es decir, a la actividad humana. Entonces están ligadas a ella las ciencias sociales y del comportamiento. ¿Qué pasa con los sistemas blandos? Los sistemas blandos no tienen una estructura definida, ¿sí? Un problema claro y definido o unos objetivos precisos. No, los objetivos son más vale diversos, ¿sí? He aquí la gran diferencia entonces entre los sistemas blandos y duros. Los sistemas blandos, entonces, que es en lo que nos vamos a enfocar, representan un componente político, social y humano, ¿sí? Dada la imprecisión que tienen en la estructura, los problemas y los objetivos, las problemáticas se pueden hacer mucho más graves o más grandes al no tener una referencia clara de solución, ¿sí? Y entonces es que a diferencia de los sistemas duros, que los sistemas duros tienen como propósito solucionar el problema, los sistemas blandos tienen como propósito la estructura del problema o mejorar la situación. Estos sistemas blandos son de tipo idealizado, pensamientos e ideales para usar en algún debate, ¿sí? Frente a cambios que se quieran proponer en alguna situación, problema, y están basados en modelos conceptuales. ¿Qué son los modelos conceptuales? Son, digamos, esos ideales de cómo debería ser el sistema, que más adelante lo voy a explicar con el modelo de Chekland, ¿sí? Un modelo que propuso Chekland, que es precisamente la metodología de los sistemas blandos, ¿sí? Pero entonces, para entrar a hablarles un poco de ese modelo que propuso Chekland, voy a hacerlo confrontándolo con una situación de problemática social. Y en este caso voy a tomar entonces lo que estamos viviendo actualmente en Colombia y de forma más impactante en la ciudad de Cali. Y es la problemática que estamos viviendo, ¿sí? Actualmente acerca de reformas que se están ejecutando o que se piensan ejecutar y que afectan sobre todo a la clase media y la clase baja. No solamente son, digamos, esas reformas, que no solamente es una, como la que más se ha hablado, que es la tributaria, ¿no? Es la salud, es la laboral, es la pensional, pero este conflicto o estos puntos no son solo el conflicto es una vulneración de derechos, ¿sí? Una corrupción, una pobreza, una desigualdad, una injusticia en la que ha estado inmersa el país durante décadas, ¿sí? Entonces, en este punto vamos entonces a enfocarnos en que realmente no es un conflicto que haya nacido en estos momentos, es un conflicto que padece el país desde hace mucho tiempo. Y es precisamente un ejemplo de un sistema blando, de una problemática social, y por eso entonces voy a usar como referencia este ejemplo, esta problemática social real, para explicarles un poco acerca de la metodología de los sistemas blandos propuesta por Chekland. ¿Qué nos dice esta metodología o qué nos dice Chekland? Chekland nos dice entonces que en esta metodología de sistemas blandos debemos hacer 5 pasos. Primero, introducción y presentación de la situación problema. Tenemos entonces que hablar, que definir esa situación. Segundo, una definición raíz del sistema. ¿Qué quiere decir esto de definición raíz? Quiere decir que debemos acercarnos a una descripción realmente de lo que es el sistema. Tercero, debemos establecer unos modelos conceptuales. Como anteriormente les decía, esos modelos conceptuales es lo que el sistema debería ser. Es, entre comillas, el ideal, ¿sí? Entonces se deben establecer esos modelos conceptuales de cómo es que entonces debería ser el sistema realmente, ¿sí?
Pero luego en el cuarto punto nos dicen que nosotros debemos hacer una comparación entre esos modelos conceptuales que se han establecido frente a todos los actores, ¿sí? Todas las partes involucradas, y hacer una respectiva comparación de esos modelos conceptuales, de esos ideales, frente al problema, para entonces identificar si hay una coherencia y poder llegar al quinto paso, que es una definición de cambios deseables y viables. Recordemos que en estos problemas sociales de sistemas blandos hay una percepción, unos pensamientos, unos ideales. Por eso se dice que los objetivos son diversos y la situación es mucho más compleja de resolver. Hay un conflicto social que existe desde hace mucho tiempo y que en la actualidad ha originado entonces una serie de luchas, protestas que muchas han sido pacíficas, porque está constituido en nuestra ley el derecho a protestar pacíficamente. Pero también entonces han surgido actos violentos por parte de civiles y autoridades, por parte de personas que de pronto aprovechan la situación para ejercer actos violentos. ¿Sí? Entonces esto nos pone en una situación social muy compleja que requiere obviamente una solución y que requiere una solución que respete los derechos fundamentales y la dignidad de todo un pueblo, ¿sí? La calidad de vida de todo un pueblo. Entonces, encontrar esta solución, pues obviamente no es un proceso fácil, porque partiendo del hecho de que el problema y los objetivos no son claros y específicos, ¿sí? Que hay que entrar entonces a definir, porque los objetivos son diversos de acuerdo a las percepciones, de acuerdo a las divisiones que hay. Entonces aquí se trata entonces de que el quinto paso, que es el objetivo que tenemos de encontrar cambios deseables y viables, sean compartidos por todos los actores involucrados, ¿sí? Entonces este modelo de esta metodología de los sistemas blandos propuesto por Checkland tiene en su segundo paso una definición de raíz del sistema, y esta definición de raíz del sistema tiene a su vez otro modelo que se llama Caldwell. Ese modelo nos ayuda a identificar cuáles son las personas afectadas por el sistema, cuáles son las personas que participan en el sistema, cuáles son los elementos principales de transformación que se quieren lograr. Nos lleva también a reconocer cuál es la autoridad que decide el futuro de ese sistema. Y adicional nos lleva entonces a tener una visión de cómo el mundo y cómo ese entorno ve a ese sistema, ¿sí? Para entender también, para encontrar una posición objetiva también, cuál es la visión que tiene el entorno, el medio ambiente externo, el mundo de ese sistema, y cuáles son las restricciones que tiene ese sistema, de modo que se encuentren unas soluciones mejor dicho, que indiquen el equilibrio de ese sistema y el respeto por su entorno. Entonces, este modelo de Caldwell es muy importante, ¿sí?, en esta metodología propuesta por Checkland. Entonces, para concluir, quiero entonces indicarles algo que señala el autor Osorio en su obra del año 2016. Y nos dice: es entonces claro que la metodología de sistemas blandos funciona para acercarse al estudio de sistemas en los cuales es notoria la intervención de las personas, y que dicha metodología requiere la participación activa de todos los involucrados, es decir, de todos los actores, distinto a los sistemas duros tradicionales, porque en los sistemas duros tradicionales lo que se obtiene como resultado es la aplicación pues específica, matemática. En cambio acá son aproximaciones basadas en las percepciones y discusiones de los actores, ¿sí? No son soluciones únicas, ¿sí?, y no están generadas por un modelo único. Son diversas soluciones que sean compartidas y que involucren a todos los actores, a todos los que hacen partícipes de ese sistema. Entonces, pues con esta conclusión cierro y les agradezco mucho su atención. Feliz día, gracias. Buenas noches, mi nombre es Karen Licia Aramburu y a continuación les voy a hablar sobre los sistemas, sobre la metodología de los sistemas blandos para la solución de problemáticas. La metodología de los sistemas blandos es una técnica cualitativa que se utiliza en las organizaciones para dar solución a problemas complejos derivados del comportamiento humano, dado que las percepciones de los miembros de estos sistemas
son diferentes y conllevan a las discusiones, a los desacuerdos y al generar ciertos climas laborales o climas sociales que alteran la interacción de los seres humanos. Cuando hablamos de esta metodología, se relaciona directamente con las ciencias del comportamiento. ¿Por qué? Porque son aspectos muy propios de cada individuo, donde la percepción, los sentimientos, los modos de pensamiento difieren de entre los demás. ¿Qué busca la metodología de los sistemas blandos? Llegar a un consenso entre las personas involucradas en un conflicto o en una problemática. Se utiliza mucho en las organizaciones, pues los ámbitos laborales son los contextos donde hay muchísima relación humana, y producto de esta relación humana son los desacuerdos, el que no comparten una ley, el hecho de no compartir, de que el compañero realice el trabajo de esa manera, ¿ya? No se establecen, a pesar de que se establecen protocolos, las personas trabajan de diferente manera. Mis compañeras en el foro y en la conversación que tuvimos acerca de esta metodología, trataron de contextualizarla en lo que ha ocurrido en la ciudad de Cali a nivel nacional, derivado al paro nacional del 28 de abril. Ellas tienen un abordaje bastante amplio sobre la metodología y cómo dar solución a esta problemática social que ha causado un gran impacto a la sociedad en cuanto a nivel laboral, económico, educativo. En términos general ha paralizado el país. Entonces yo lo contextualicé a mi trabajo, al lugar de trabajo donde yo estoy actualmente, dado que el clima laboral en la última encuesta de los trabajadores se vio severamente afectado. Entonces la metodología de los sistemas blandos la apliqué al servicio de hemato-oncología pediátrica de la clínica donde actualmente trabajo, dado que una de las causas de la alteración del clima laboral se debe a la queja de los médicos por el no cumplimiento de las órdenes médicas, y que muchas veces se cumplen pero no a cabalidad. Entonces, entre los pasos que se encuentran dentro de la metodología de los sistemas blandos, encontramos el número 1, que es la identificación del problema. Entonces, la identificación del problema es el no cumplimiento de las órdenes médicas generadas por ellos, por los especialistas, y quienes deben cumplirla es el grupo de enfermería, donde están los auxiliares y los enfermeros jefes. El segundo punto está la descripción del problema. Entonces allí se puede realizar una suposición de cuál puede ser la causa de que no se estén cumpliendo estas órdenes. Entonces se puede llegar a pensar o hacer una hipótesis de que las órdenes sean verbales y que por obvias razones se olvide, porque no hay algo que esté puntualizado, algo que esté registrado, que esté grabado dentro de un sistema y diga, sí, es que yo lo escribí, aquí está a tal hora. Una orden verbal en un ambiente hospitalario pues es una situación que se puede rápidamente olvidar por las condiciones laborales. Entonces, dentro de la hipótesis puede estar de que los médicos dan órdenes verbales y no se corrobora o no hay una comunicación redundante para que el personal de enfermería las cumpla. Otra hipótesis puede ser de que los médicos estén realizando las órdenes médicas a destiempo, ¿ya? Que por ejemplo ellos den la orden verbal pero no la actualicen en el sistema de la clínica. Después de tener identificado estas problemáticas y estas situaciones,
pasamos a un tercer paso donde hay unos aspectos relacionados con la raíz del problema. Entonces, este punto se esquematiza a partir de unos aspectos o unos actores del sistema en los cuales hay una interrelación y se genera la problemática. Las siglas en inglés son CATUAD, donde los primeros actores encontramos al cliente, que en este caso serían los pacientes y su familia, dado que son pacientes pediátricos, es decir, niños. Encontramos en segundo lugar el agente, entonces los médicos, el personal de enfermería serían los encargados de esta problemática como tal, o los principales protagonistas. También está la transformación, entonces es el cambio que se quiere lograr con la metodología de los sistemas blandos. Entonces lo que se quiere transformar es la comunicación existente entre estos dos grupos. También hay un futuro y una visión en lo cual nos enfocamos a analizar, a describir cuáles son las relaciones que hay entre médicos y enfermeras, cuáles son sus sistemas de comunicación, cuáles son sus habilidades de comunicación, qué es lo que interfiere en que estos dos grupos no tengan una comunicación efectiva como asertiva. Por último punto encontramos el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que propicia que la comunicación sea efectiva? ¿Qué es lo que hace que las órdenes médicas se cumplan en tiempo y en calidad? En el cuarto punto tenemos que hay unos modelos conceptuales de los cuales se busca mejorar la comunicación. Estas personas ya tienen unos modelos conceptuales de acuerdo a su cognición, de acuerdo a su personalidad. ¿Qué hace la metodología? Empieza a construir unos modelos para buscar cuál sería la manera adecuada de que estos actores de la problemática mejoren la comunicación. Después, en el quinto punto, hay un análisis de las posibles soluciones al problema, ¿ya? Que cómo estos nuevos esquemas conceptuales pueden mejorar la comunicación de este grupo laboral. Como último punto encontramos ya la definición del cambio. Entonces ya tenemos cuál va a ser la estrategia, con qué elementos yo puedo mejorar y quizá mitigar la problemática, cambiar la problemática. En el séptimo punto entonces ya está la implementación de esa solución de la problemática. ¿Qué pasa si esa solución, que es la más adecuada y la que se logró en consenso con las dos partes, no funciona? Pues sencillamente vuelve y arranca el ciclo y tenemos que encontrar otra posible solución. A la problemática del grupo de trabajo, dentro de un cambio de esquemas conceptuales, entonces se encuentra identificar qué es lo que interfiere en las relaciones interpersonales de estos dos grupos. Si es que las jerarquías que existen en este sistema son equilibradas o no. Y ahí es donde hay que hacer un énfasis bastante grande. Este es el punto clave de la metodología, porque es aquí donde nosotros queremos lograr un cambio en estos dos grupos. Queremos decirle, si bien los médicos tienen razón al decir que no se cumplen las órdenes médicas, el otro grupo
está en todo el derecho de manifestar por qué no se cumplen. Si es que esta jerarquía que está acá más alta no hace las cosas como deben ser, no lo hace en los tiempos estipulados, y eso está perjudicando a este grupo para que no pueda lograr el objetivo. Entonces allí ahí se escuchan las dos partes, se hace una transcripción de tanto los aspectos positivos y negativos de estas relaciones laborales, para posteriormente buscar la posible solución. Dentro de las posibles soluciones están estipular un tiempo durante la jornada laboral para que los médicos puedan transcribir en el sistema de manera legalizado sus órdenes médicas. Y también que el grupo de enfermería tenga un tiempo para cumplir las órdenes que los médicos han prescrito a los pacientes, ¿ya? Que no solamente el médico la transcribió en el horario y el jefe o el auxiliar no tuvo tiempo de cumplirla. No, debe haber un seguimiento para que esta solución, para que esta problemática tenga una solución satisfactoria para las dos partes. Entonces, después de cambiar estos esquemas, pasamos ya a la implementación o a la discusión de la solución de la problemática. Entonces, dentro de esta implementación está tomar tiempos para la transcripción de la orden médica, tiempos para el cumplimiento, también tomar unas medidas no acusativas, tampoco sesgadas a las personas que incumplan con el tiempo, y también dar unas capacitaciones acerca de las implicaciones que tiene tanto el personal médico como el de enfermería al no cumplir las órdenes o al no cumplir con los requisitos o los requerimientos de un paciente y su patología. Porque si el paciente se encuentra en un estado de deterioro y el médico verbalmente dice hay que ponerle oxígeno, pero por obvias razones o por el estrés del momento se olvida esa orden, el médico tampoco la transcribe y el paciente sigue deteriorándose, pues va a tener unas implicaciones médico-legales. Entonces eso es lo que se busca mediante las capacitaciones, a dar un acercamiento a estas dos partes para que comprendan de que ellos dos necesitan interactuar y necesitan tener un equilibrio para que el sistema, o sea, el grupo de ese servicio tenga un beneficio, porque eso los está perjudicando y está alterando mucho el clima laboral, porque se están viendo juzgados, porque los médicos están viendo que no tienen una autonomía, que no hay una autoridad dentro del servicio, que se están pasando los límites, ¿ya? Entonces, pues si esto no se logra minimizando los tiempos, si no se logra capacitando el personal, si no se logra proyectando los aspectos éticos, los aspectos humanos, los aspectos legales de toda esta problemática, pues entonces hay que iniciar otro ciclo y volver a buscar la solución más adecuada para los dos actores. Como conclusión de la metodología de los sistemas blandos, me queda que es una buena técnica, es una técnica comprensiva, es una técnica asequible, es una técnica con un lenguaje común, permite mejorar las relaciones humanas, permite un acercamiento muy directo a la problemática, te permite ver la problemática sin sesgos, tanto culturales, laborales, sociales, profesionales, te permite adentrarte a la problemática y ver qué hay más allá, no tanto cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, no, qué es lo que hace que esa problemática perdure.
Y muchas veces las soluciones de estas problemáticas sociales están contenidas en el diálogo, están contenidas en el consenso, que es su principal objetivo, lograr que a pesar de que como seres humanos tengamos percepciones, pensamientos, sentimientos, ideas, metas diferentes, todos podemos llegar a un consenso y a partir de ese consenso lograr nuestros objetivos sin tener que interrumpir los del otro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leonor Leiva. En cuanto a la metodología de los sistemas blandos, podemos decir que se ocupa de problemas donde existe un alto componente social, político y humano. Es una manera muy útil de acercarse a situaciones complejas sociales y encontrar sus respuestas correspondientes. Dentro de la metodología de los sistemas blandos se encuentran 7 etapas. La primera es la situación problema no estructurada, la segunda la situación problema expresada, la tercera la definición raíz de los sistemas pertinentes, los modelos conceptuales, la comparación entre la situación problema expresada y los modelos conceptuales, los cambios deseables viables y la acción para mejorar la situación problema. Para relacionar la metodología de los sistemas blandos con la situación que llevamos en este momento, escogí el paro nacional. Bueno, entonces como paso 1, en la situación problema no estructurada, en ella puedo decir que desde el 28 de abril fue convocado un paro nacional con el fin de expresar la inconformidad del pueblo colombiano al presidente Iván Duque por la reforma tributaria, la cual fue retirada por el presidente. Pero los manifestantes continuaron haciendo otras solicitudes que los tienen inconformes. Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocadas las protestas por jóvenes, pero también cuenta con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias como los indígenas. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados. Este paro ha llegado a lugares donde no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua. Debido a esto se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública, los manifestantes y la población civil. Dentro de la situación problema expresada por el Comité de Paro, para llegar a acuerdos con el gobierno se encuentra el retiro del proyecto de ley 010 de salud, la renta básica de un salario mínimo, la defensa de la producción nacional, los subsidios para pymes, la matrícula cero, la no discriminación de género y no privatización y derogación del decreto 1174. Estas son las solicitudes que le presenta el Comité de Paro a la Presidencia. En el paso 3 se hace la definición raíz de los sistemas pertinentes. En ella nos valemos de la técnica Cataway. En esta los clientes serían las personas que se sienten afectadas por el problema, que es la clase media, la juventud y la población en general, los indígenas. Los actores son los que pueden implementar una solución, en este caso el presidente, el Congreso, los defensores de derechos humanos. En la transformación se refiere a los cómo se ha sido afectado el proceso, ¿no? Entonces en este caso sería en la alimentación, porque hay desabastecimiento, transporte, porque hay bloqueos, no hay transporte masivo, la economía porque la gente no puede trabajar y las empresas están paradas en la mayoría de ellas, la seguridad porque pues hay inestabilidad en este sentido. Los dueños del proceso son el presidente de la República, el Congreso, los gobernadores y alcaldes. Dentro del panorama general se puede ver que hay una desestabilización total del sistema, en este caso del país, un deterioro de su imagen a nivel nacional, a nivel internacional, un deterioro de la imagen del presidente también. En cuanto a la parte ambiental, hay bloqueo en las vías, desabastecimiento de alimentos, no hay transporte, bueno, en fin. En el paso 4, dentro de los modelos conceptuales, podemos hacemos un enfoque dentro de las actividades que pueden llevar a solución del problema por parte de los actores. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el gobierno plantea una agenda enfocada en la realización de una vacunación masiva, en la reactivación segura y desarrollo social,
en la parte de emprendimiento, las comunidades étnicas y campesinas, trabajar en la no violencia, en la protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y definir la matrícula cero como fondo, desde el Fondo de Solidaridad Educativa. En el paso 5 se hace una comparación entre el paso 4 y el paso 2. En este caso sería las propuestas del comité de paro y las propuestas del presidente, ¿sí? Entonces aquí se puede analizar que realmente están muy distantes en llegar a un acuerdo. El comité de paro pide unas exigencias y la presidencia, el gobierno brinda otras. En el paso 6 se definen los cambios deseables y viables. Analizando el paso 5 de la metodología, el gobierno nacional se nota muy renuente a aceptar las exigencias del comité de paro, que de llegar a un acuerdo se obtendrían los cambios deseables para los manifestantes y la población general. Por otro lado, dentro de los puntos viables para la solución del problema, se puede mencionar que el presidente de la República ha visitado los sitios más afectados por esta situación, tratando de restaurar la seguridad de los ciudadanos. Ha realizado reuniones con los líderes de los diferentes bloqueos para reactivar la circulación ciudadana, el abastecimiento de alimentos, los medicamentos y el transporte de gasolina y transporte público, pero no ha atendido a la raíz del problema, que es la expresión de la ciudadanía por buscar una mejor calidad de vida en general.